Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, queridos amigos y amigas, una vez más por Aviala TV, un continente de culturas, nuestro programa Iskra del Sur. Un programa enfocado en el análisis de la política internacional y la geopolítica desde el sur y desde una perspectiva joven. El día de hoy nos encontramos con Joaco, con el Benjo, pero para hablar de un tema muy fresco que ha pasado recién hace algunos cuantos días, y es sobre el decreto 5503, el conocido como el decreto hambreador, ¿no? Dada después del anuncio presidencial a altas horas del miércoles por la noche, supimos que se iba a quitar de golpe la subvención. Y bueno, quería preguntarles, queridos amigos, y con todos los artificios también que tiene este decreto, con sus varias decenas de artículos que, bueno, se posiciona el gobierno como claramente un gobierno de ricos para ricos, quisiera que me comenten un poco sus impresiones de acuerdo a ello. ¿Cómo vas, Joaco? ¿Cómo la ves? ¿Qué tal, Vale? ¿Qué tal, Benjo? Qué bueno estar con ustedes aquí después de un tiempo. La verdad es grato poder volver a discutir. Sin embargo, qué feo que sea en estas situaciones las que tengamos que discutir, ¿no? Primero que nada, creo que este tipo de decretos, de haceres, ya no los veíamos venir, ¿no? Ya los esperábamos. Creo que en lo personal me ha tomado por sorpresa que sea antes de las fiestas, ¿no? Creo que todos esperábamos que este tipo de decretos se lancen a partir del siguiente año con nuevas vistas, pero creo que el hecho de hacerlo antes de las fiestas demuestra la desconexión que tiene el gobierno central con la realidad de la gente boliviana, del pueblo, que ya está sufriendo la crisis, ya estamos sufriendo la inflación, y hacerlo antes de las fiestas solamente es un golpe, creo, mucho más duro para las familias, para el pueblo. Te genera inestabilidad, te genera temor, te genera una desconfianza además del gobierno central, ¿no? Que lanzó no solamente el alza de la subvención, sino un paquete de medidas que realmente lo posicionan como un gobierno neoliberal, haciéndole, casi rogando a las entidades financieras del imperialismo. Sí, exactamente. Y sí. Bueno, también hay que entender que esta medida fue tomada después de que el presidente Rodrigo Paz y el canciller Aramayo hayan tenido un viaje a Washington, donde se reunieron con una serie, con un paquete, igual un abanico de mecanismos internacionales y por supuesto también con Estados Unidos, ¿no? También tuvieron una reunión con el cuerpo diplomático de Israel. Se tuvieron una reunión también con la Asociación de Israel y Estados Unidos, AIPAC, y bueno, después de que el gobierno central haya tomado todas estas medidas y la respuesta popular, rechazo, los Estados Unidos, mediante un comunicado desde su Secretaría de Estado, felicitaron al gobierno de Rodrigo Paz por estas medidas, ¿no? Yo creo que el panorama más claro no lo podemos tener. Lo que está pasando ahora, y quiero un poco saber tu opinión, Benjo, es la famosa doctrina de shock, que, bueno, lo pasaron muchos países latinoamericanos, fundamentalmente en los años 90, ¿no? Desde el 85 hasta en adelante, que llegaron recién los gobiernos populares, se caracterizaban ese entonces por tener de manera consecutiva estas medidas de shock en los que la crisis, ¿no?, la pagan las clases populares, los pobres, mientras los ricos se seguían enriqueciendo, ¿no? El marco, digamos, discursivo para solventar esta medida económica que están tomando es para, digamos, pagar la deuda, ¿no?, que tenemos con distintas entidades, organismos internacionales de crédito, ¿no? Entonces se quita la subvención y se aumenta un 83% en gasolina y un 163% en diésel, ¿no? Es decir, se quita la subvención para priorizar el pago a la deuda. Ese es, digamos, su marco discursivo, ¿no? Y bueno, hay que entender en ese sentido
que los bancos, que son el capital financiero transnacionalizado, que es una de las características fundamentales que señala Lenin en el imperialismo fase superior del capitalismo, ¿no? Que son 5, pero una de las fundamentales es precisamente la internacionalización del capital financiero, ¿no? Es también un mecanismo, los bancos son unos mecanismos de dominación porque prestan plata a países, mucha plata a países que saben que no van a poder pagar, ¿no? A lo largo del tiempo, porque la deuda cada vez aumenta más por la tasa de intereses, ¿no? Entonces, mientras la deuda aumenta más, los países se hacen cada vez más esclavos y dependientes de estas entidades financieras que, oh, casualidad, responden al norte global y al imperialismo, ¿no? Entonces, bueno, hay que entenderlo así, como también un mecanismo de dominación y, bueno, Rodrigo Paz se está prestando completamente para eso, ¿no? Es decir, quitan y dominan a los países mediante la deuda y les quitan la chance de industrializarse a los países del sur global y la periferia porque se tienen que preocupar en cómo pagar la deuda. Entonces, bueno, se generan paulatinamente ciclos de dependencia muchísimo más intensas, ¿no? Claro, ¿cómo la ves vos, Benjo? Lo que quieren ellos es mantenernos como países monoproductores y evitar esta industrialización como tú la llamas. Y es algo que ya veníamos hablando en anteriores segmentos, que el gobierno no tiene un proyecto país como tal, sino más bien es... sí tiene que seguir una línea subyugada a las líneas de Estados Unidos, por ejemplo. O sea, no existe dentro del gobierno un plan económico como tal. Ellos simplemente tienen que obedecer las órdenes que les transmiten desde el norte, ¿no? Y es lo que lo estamos viendo hoy en día con este paquete. Yo creo que lo vamos a ver igual a futuro, porque vamos a tener un gobierno que se va a dar a la sociedad a plan de decretazos, ¿no? Y estamos volviendo a tener un sistema neoliberal en el país que en las pocas horas ya vemos cómo convulsiona, ¿no? Al país, a los sectores populares, y a esto igual tratan de atacarnos con una narrativa, por ejemplo, que ahora sí existe una seguridad jurídica de 15 años para los nuevos inversionistas, ¿no? Y aparte que te quitan el impuesto a las grandes fortunas. Y es ridículo porque te decían que no existía esta estabilidad jurídica para la inversión extranjera. Yo me acuerdo cuando leí el impuesto a las grandes fortunas, en ningún momento te decía que atacaba a sectores extranjeros. Digamos, este impuesto no se aplicaba, digamos, a una transnacional. Entonces yo no sé por qué se preocupaban de la seguridad jurídica. Creo que estás tocando un tema medular, fundamental, porque estás haciendo referencia a lo que está pasando y que ningún economista lo trata de verdad, que hablan que ya estamos con un déficit fiscal, que no sé qué, pero en realidad la crisis que estamos viviendo y en la mayoría de los países de América Latina lo pagan los pobres, las grandes mayorías, las clases populares. Hay que recordar también, ya que tocaste el tema de que han quitado el impuesto a las grandes fortunas, hay que recordar que la banca ha generado este año más de 1.000 millones de dólares. Por otro lado, el agro ha generado más de 1.600 millones de dólares, obteniendo récords de ganancias anuales. O sea, el pueblo pasa la crisis, ve las consecuencias de la inflación, piensa en cómo sustentar a sí mismo y a su familia y cómo vivir el día a día, mientras los más ricos se siguen enriqueciendo, ¿no? Y por otro lado, la minería, vos me puedes corregir, Benjo, que ha generado como 6.000 millones de dólares solo este año, ¿no? Y eso me parece que hay que poner claro, y solo pagan 40 millones de eso, ¿no? También hay que decir que el agro y la banca han duplicado sus patrimonios y, bueno, quienes siguen pagando la crisis inflacionaria siguen siendo las clases populares, ¿no? Y eso me parece importante mencionar también, porque cuando se generan beneficios económicos, por decirlo de alguna manera, estos beneficios se privatizan, ¿no? Cuando hay excedentes, estos excedentes se privatizan por las clases dominantes de este país, pero cuando hay crisis, las crisis se socializan. Las crisis las tenemos que pagar todos. Esta crisis no llega a todos por igual o de distinta manera, pero todos la sufrimos. No, pues mentira. Porque es un gobierno para ricos que ha eliminado
el impuesto a las grandes fortunas, pero no solo eso, también eliminado el impuesto al juego, ¿no? Que precisamente es las apuestas y todos estos mecanismos sirven muchas veces para lavar dinero de las clases dominantes, ¿no? Entonces, y al mismo tiempo el eslogan, el lema del gobierno es Dios, patria y familia, así como Mussolini antes, pero ¿en qué momento incentivar a las apuestas y el vicio son valores tradicionales? Eso también me encuentro muchas contradicciones al respecto, ¿no? Usufructuar del vicio. Y justamente, qué interesante que mencionemos esto, y nos han estado metiendo la idea a la cabeza de que el mayor problema de nuestro país son las subvenciones y son los subsidios y son las ayudas sociales y que por eso el país está completamente desfalcado, que esos 3.5 millones de dólares que se pagan al año en subsidio a los carburantes, a la gasolina y al diésel, que es por eso que estamos tan mal. Mentira. Y me gustaría preguntarle seguramente si saben más o menos cuánto representan esos 3.5 millones anuales en comparación con el PIB del país. La verdad es que no soy experto. He tenido que hacer los números porque cuando los he leído no me los creía. Visto un poquito. Tampoco creo que sea necesario ser un máster en economía para poder sacar porcentajes. Y obviamente hay muchos factores que se tienen que tomar en cuenta, pero los valores no pasan del 5% o 6%. En algunos análisis he visto que llegan al 8%. En muy pocos, y tratando de exagerar los números, todo es un 4% en promedio en los últimos 20 años, aproximadamente un 4% de que se gasta el PIB en subvencionar los combustibles. Pero eso no representa la verdadera causa de la crisis en Bolivia, que no creo que sea una opinión nada más personal, sino de un análisis más extenso, y creo que muchas personas pueden compartir también este análisis. Creo que las bases de la crisis son la nula industrialización de nuestros recursos, la fuga de divisas y la dependencia del modelo extractivista, que además carecemos de una diversificación de exportaciones, ¿no? Entonces, a mí me gustaría tocar rápidamente lo que es el gasolinazo como tal, el alza de la subvención de los carburantes, del combustible, que va a afectar únicamente y en su mayoría a la población, al transporte, a las personas que viven del día a día, a los asalariados, a quienes tienen que llegar al trabajo a las 7, 8 de la mañana, a los estudiantes que tienen que llegar a sus clases. Y la verdad es que es una alza del combustible que, a pesar de que nos la esperábamos, es una alza que está completamente mal pensada y muy mal ejecutada. Se ha hecho de esta manera para cumplir los caprichos de estos organismos financieros que le dicen al presidente: o me das garantías o no hay platita. Y vienen además dentro de paquetes, como ya hemos hablado, de aumento de un salario mínimo y de algunos beneficios sociales, que el incremento es del 20%. El incremento al bono Juancito Pinto, si no me equivoco, es de un 50%. El incremento, como ya hemos dicho, a los combustibles es de 87.1 y 162% respectivamente. No hace falta hacer un máster otra vez en economía para darnos cuenta de que salimos perdiendo nosotros, los trabajadores. Me gustaría saber qué opinan igual de esto. Sí, a ver, respecto, digamos, a esa línea, yo creo que primero hay que entender que en el primer mes ya el gobierno miente todo el programa presentado, digamos, antes de las elecciones, y engaña al voto que obtuvo, digamos. Porque ni siquiera es que estás siguiendo el lineamiento que te plantea, digamos, un Tuto Quiroga, que te decía que un año por lo menos iba a mantener la subvención y en ese año también iba a mantener la subvención al diésel, por ejemplo, y después paulatinamente iba a ver, mediante los estudios de cómo va la economía, recién aplicar, ¿no? Sino que estos hechos sin consenso, y supongo que es simplemente por obedecer a los grandes capitales, ¿no? Que eso es lo que hace Rodrigo Paz, y en este sentido también va ligado con quitar, digamos, los impuestos al juego, que quieren, para hacerlo más simple, digamos, es
como los intereses, por ejemplo, en Cuba, de los intereses del capital financiero, botaron a todos los casinos y burdeles que había en Cuba, por ejemplo, ¿no ve? Y yo creo que van a querer intentar hacer eso en Bolivia, no sé, tal vez hacer de Santa Cruz un Miami 2.0 lleno de burdeles y casas de apuestas, ¿no? En vez de infraestructura educacional o infraestructura de salud. Y otro lado también que es importante es que si tú ves en el decreto, hay un artículo donde te dice que va a haber una repatriación a los inversionistas, ¿no? Si te pones a leer, digamos, la letra chica, esto te dice que es voluntario. Entonces va a seguir existiendo la fuga de dólares. Es más, yo creo que va a incrementar la fuga de dólares. Solo te dice que si te sometes a una repatriación voluntaria, el Estado te va a dar seguridad jurídica. Cierta seguridad jurídica, pero es voluntario. Entonces yo creo que la fuga de dólares se va a expandir más. En ese mismo sentido, y un poco hablando en relación a lo que va a significar realmente el alza del combustible, en un 83% en gasolina especial y un 163% en diésel, bueno, hay que entenderlo como un impuesto regresivo y un golpe inflacionario que va a encarecer toda la cadena productiva y obviamente en consecuencia el consumo, ¿no? La sostenibilidad fiscal de la que tanto hablan y hacen alusión supuestamente expertos economistas, que parecería ser la muletilla discursiva de todos los neoliberales de la región, significa pues terminar con los subsidios, que eran un beneficio indirecto a las mayorías para transferir ese ingreso por un momento pequeño a las arcas del Estado y después inmediatamente vía déficit reducido garantizar el pago de la deuda a los acreedores internacionales, como decíamos con anterioridad, ¿no? Al brazo financiero del imperialismo. Esa es la lógica del FMI, del Banco Mundial y de todos estos organismos financieros. A esto cabe añadir algo. Antes de que Lupo sea ministro de la presidencia, adivinen de qué entidad financiera era la cabeza. Era del BID, del Banco Internacional de Desarrollo, que fue creado en la etapa Monroe 2.0, en la etapa doctrina Monroe 2.0, que paralelo a la OEA, como un mecanismo financiero de la OEA, crean pues el BID para domesticar, para tener controlado y dominado, por supuesto, a todo el continente latinoamericano. Y creo que eso también me parece sumamente importante mencionarlo. Por otro lado, dentro de este decreto 5503, el título 7 hace referencia al incremento del salario mínimo nacional, ¿no? Queriendo galardonarse como que todavía estos piensan en las clases populares, ¿no? Pero eso es mentira. El supuesto incremento es del 20% y la renta dignidad en un 43%. Pero estas concesiones son superadas extensamente por la inflación provocada por esta alza de combustibles, como ya mencionamos, y la liberación a las importaciones. En ese sentido, la subida del salario mínimo es ficticia, ¿no? Por la inflación de ahora, incluso los aguinaldos, en tanto su capacidad adquisitiva, han reducido como un 50%, ¿no? Valen menos respecto a su capacidad adquisitiva. Entonces, esta política de aumentar ficticiamente el salario mínimo vital tiene un objetivo claro, ¿no? Y es que es una política de desmovilización, porque al lanzar el decreto hambreador y pro oligarquías agroindustriales y mineras, mientras tanto dicen, no, papito, contentate con eso, pero en realidad este aumento es sumamente ficticio, dada la inflación imperante, que también hay que hacer recuerdo que ya los precios del mercado estaban subidos por la especulación, ¿no es cierto? Lo que no entiendo muy bien es por qué los precios siguen subiendo. Claro, a eso igual yo creo que lo tienes que aumentar, que han prohibido las contrataciones públicas, por ejemplo, ya no se van a contratar más personal público, y dos, el Banco Central de Bolivia tiene prohibido prestar plata a empresas públicas. O sea, están queriendo matar todo lo público y que lo privado y los grandes capitales abarquen con todo, y eso es lo que nos genera crisis. Ellos son los que están generando la crisis. Y esta alza de precios, como vos bien dices, no tiene una lógica, porque si ya meses atrás ya existía una subida de precios, hace un mes ya tenías el kilo de la carne a 85, a 100 bolivianos,
cuando se tenía subvencionado el combustible, cuando se tenía supuestamente de manera más estabilizada el dólar y seguían subiendo los precios. Entonces, tienes a un presidente, Rodrigo Paz, que te habla, hay que sincerar al país, nosotros nos estamos sincerando. Entonces, ahora si supuestamente estamos con los precios reales, yo no entiendo por qué sigue en picada, digamos, y no baja nada. Entonces, ahí te das cuenta cómo la especulación y estas lógicas de mercado de casino, mercado liberal, mercados neoliberales, este sistema... De rapiña. Sí, es lo que te imponen. No existe más bien una seguridad económica, y menos para los sectores más populares, ¿no? No sé qué piensas. Habían unos y eso te quiero preguntar a vos, Joaco, porque habían algunos sectores medio jailoncitos que estaban diciendo y haciéndose gala de que, ¿pero qué son 3 pesos? Cuando evidentemente la subida inflacionaria, dada la desubvención, bueno, pesa más. ¿Qué opinas, Joaco? Algo que siempre digo, Val, es que desde el privilegio es difícil ver la realidad, ¿no? Y es que evidentemente el precio solo ha subido 3 bolivianos por litro, pero ¿quién carga ¿quién carga un litro? Cuando va a la gasolinera, que alguien me diga quién carga un litro. ¿Qué minibusero, qué chofer, qué transportista pesado carga 1 litro de gasolina o carga 1 litro de diésel? No es real. Entonces, estamos hablando de una subida de casi el 100%. Estamos hablando de que casi al doble está los carburantes, los gasolina, diésel y demás. Y esto es la base de la energía, esta es la base del transporte, esta es la base de la producción, de la productividad boliviana y de cualquier país. Es por eso que los hidrocarburos en cualquier país del mundo son algo tan sensible. Por eso los Estados Unidos siempre buscan petróleo donde sea, aunque sea de alguien más, dicen que se los han robado a ellos. Pero eso es otro tema. Ahora, volviendo un poco a este tema del levantamiento de la subvención, no hay que ser genios otra vez para entender que va a causar una inflación mucho más de lo que ya está causada, de lo que ya está avanzada, inflación. Y hace unos pocos meses, una institución que es justo el Instituto de Estudios Avanzados de Desarrollo, el INESAT, hace un estudio, hace unas simulaciones de cómo sería levantar la subvención de 2 maneras. La primera de manera abrupta y la segunda de manera controlada, paulatina. Levantando la subvención de manera abrupta, han proyectado una inflación superior al 32.1%. Además de esta inflación, una depreciación muy fuerte en el boliviano, más de lo que ya estaba devaluándose. Indican que de 9.1, que es más o menos en lo que está el valor del dólar ahorita, se puede disparar a 16.8 en los siguientes meses, con la inflación y con la devaluación de la moneda. Y el escenario con un levantamiento igual, paulatino, no es muy diferente. Igual se proyectaba una inflación de alrededor del 30-31% y una devaluación del peso boliviano hasta un 16.4 por dólar, que son 4 centavos menos que con el levantamiento bruto. ¿Y esto qué nos demuestra? Porque pueden decir, bueno, entonces está bien que lo levanten una vez, una medida de shock y va a pasar rápido. El problema es que no va a pasar. Una vez que los precios suben, no vuelven a bajar y el poder adquisitivo de nosotros no va a volver, porque estas medidas no están pensadas para que el poder adquisitivo del pueblo se mantenga. Se está pensando para que el poder adquisitivo de los grandes oligarcas, de los grandes millonarios, no solamente no se vea afectado, sino que se incremente. Otro analista económico, perdón compañeros si pronuncio mal el nombre, es Stasiek Sapliki Cabezas, advierte justamente esta preocupación, ¿no? De que la eliminación del subsidio no solamente va a dar un golpe al transporte y a los precios que esto conlleva, sino es un doble golpe, porque él hace la comparación con justamente con Ecuador, que ha sufrido lo mismo hace muy poco, a diferencia de que ellos tienen una economía dolarizada. Entonces no han tenido que sufrir junto con el gasolinazo, no han tenido que sufrir una devaluación del dólar. Nosotros sí, vamos a sufrir una devaluación de nuestra moneda, además de tener que lidiar con el gasolinazo. Y me parece muy interesante porque él dice, ¿no?, que es inevitable esta devaluación
Pero ¿por qué hasta ahora no escuchamos hablar a un solo economista, a un solo político o a un solo dirigente de que ¿por qué no se piensa en un impuesto al diésel para los grandes productores o para las grandes exportaciones mineras? ¿Por qué no hablamos de tener un subsidio focalizado, como se ha hablado en grupos internos, por ejemplo? Para el transporte público, por ejemplo, que es lo más necesario, y para los servicios esenciales y probablemente para los pequeños productores, ¿no? ¿Por qué siempre tiene que pagar la crisis el pueblo? De esa manera, queridos amigos y amigas, gracias Joaco. En un ratito volvemos por Aviala TV, mandamos un cortito. Ahora estás viendo Continúas viendo Bueno, queridos amigos, volvemos a nuestro programa. El día de hoy estamos analizando el decreto 5503 promulgado por Rodrigo Paz hace unos cuantos días, el miércoles por la noche. Estábamos analizando un poco cuáles van a ser las consecuencias para el pueblo trabajador, para las clases populares, y justo habíamos cerrado con el primer bloque con una intervención de nuestro compañero Joaquín, que nos da un poco datos de lo que va a significar esta dessubvención y todo el paquete de medidas antipopulares promulgadas por Rodrigo Paz. En ese mismo sentido, y continuando con el análisis, me parece fundamental que hagamos hincapié y nos detengamos un poco a analizar el título 4 de este decreto, que es la liberalización y promoción de exportaciones, ¿no? Que en el mismo decreto te dice que se elimina el certificado de abastecimiento interno, ¿no? Que este certificado un poco ayudaba a que se pueda abastecer el consumo boliviano, ¿no? El consumo promedio boliviano. Y bueno, han eliminado la certificación del abastecimiento, ¿no? Eso pueden verlo incluso en el artículo 51 del presente decreto. Lo que quiere decir esto, en palabras simples, es que se prioriza el mercado externo, es decir, abastecer y llenar de alimentos que son producidos acá a otros países que provienen, obviamente, del norte global, y mientras tanto que nuestro mercado se vea completamente desabastecido, ¿no? De nuevo, ¿no? Las ganancias de esta apátrida agroindustria sobre la soberanía alimentaria, es decir, sobre el hambre de las bolivianas y de los bolivianos. Con esta medida de la eliminación de estos certificados, garantiza que los agroindustriales, fundamentalmente de la carne y la soya, obtengan mayores ganancias vendiendo al exterior, ¿no? Mientras que el mercado interno sufre desabastecimiento y consecuentemente cuando hay menos alimentos, estos aumentan todavía más su precio. Es decir, otro elemento que incentiva todavía más la inflación, ¿no? Y bueno, esto se trata de la ley del valor internacional, subordinando aún más y deformando la poquísima producción e incluso deficiente producción de la que se encargaba pues la agroindustria, ¿no? Y aquí hay un dato interesante, que el BFC, que es bueno, una transnacional de carne, hizo que se venda 3 bolivianos la carne en Taiwán, y acá en Bolivia 100 bolivianos. Así un poco se generan las relaciones de dependencia, ¿no? Y creo que es algo fundamental que estén estos datos en nuestro análisis. Yo creo que sí, se siguen por eso las lógicas de mercado. O sea, aquí lo que se prioriza es el lucro y que se muera de hambre el pueblo. Entonces, bajo esa lógica, yo creo que más bien todos estos inversionistas extranjeros y estos exportadores, este sector de oligarquía agroindustrial, al priorizar primero su lucro y hacernos morir de hambre, lo que va a pasar es matar toda la serie de protecciones estatales que teníamos antes, y a través de ello va a hacer morir todas las empresas públicas.
y a través de ello va a cooptar todos estos sectores que los vamos a ir perdiendo. Y eso es lo que va a agravar la crisis, y es algo que igual ya lo veíamos hablando, digamos, anteriormente, es que, por ejemplo, yo creo que ahora su nuevo objetivo es tratar de hacer morir BOA, por ejemplo. O sea, va a ser lo primero que van a tratar de hacer, y de la misma manera con varias empresas, y ellos van a querer imponer, y no va a haber a quien yo me queje, a quien pida lo justo, digamos, un precio justo, digamos, a la comida. Entonces, y pese que va a seguir teniendo fuga de dólares, como ya te lo digo, entonces no entiendo por qué. No es que no entiendo, más bien es que ahora creo que la respuesta corta, inmediata, los sectores populares ahora se están organizando, y en base a esto están pidiendo, se están manifestando, y es lo que se va a ver en los futuros días. Esto de BOA que dices es muy interesante porque es algo de receta que tienen todos los gobiernos neoliberales, de sabotear internamente las empresas públicas, ¿no? Sabotearlas, hacer que no funcionen, que la gente se enoje con la eficiencia de las empresas públicas, ¿no? Que hay que decir que no todas las empresas públicas están orientadas pues al lucro, sino para cumplir determinadas necesidades sociales, ¿no? Hay que decirlo, pero estos gobiernos neoliberales lo que hacen es sabotear desde adentro para tener la justificación de venderlo a el mejor postor, ¿no? Y a veces ni siquiera el mejor postor, sino el que es más amiguito del poder. Y eso es lo que pasa. Y creo que no es casual que días antes distintos medios de comunicación hegemónicos hayan dado tanta cobertura a, por ejemplo, empresas muy grandes de aviones como es Flybondi, como que preparando el escenario de que vamos a cerrar BOA, claro, y quien se va a comprar y que se va a ocupar de los vuelos low cost van a ser este tipo de empresas, ¿no? Esto es lo que ha pasado particularmente en Argentina. Juanjo. ¿Qué más podemos decir de esto? O sea, podríamos hablar un montón, artículo por artículo, y desentrañarlo, y lo que más me da rabia, capaz, o lo que más me mueve la teoría es justamente que nos están vendiendo este decreto y este paquete neoliberal como si fuera la solución a todos los problemas de Bolivia, y no dan una sola solución a los problemas realmente estructurales que tiene este país. Este país recibía un montón de dinero por las exportaciones de hidrocarburos, pero un montón, y eso era suficiente para mantener todos los subsidios, todas las subvenciones durante tanto tiempo, obviamente con los errores, con las cosas que hay que criticar siempre, pero la crisis, si bien se viene gestando desde ya hace varios años, hay que entender que solamente entre enero y septiembre de este año 2025 las exportaciones de hidrocarburos, que eran después de los minerales lo principal, cayeron entre el 35%, y desde ahí también es que empieza a haber una falta de dólares, porque dejan de ingresar dólares, ¿no? Y obviamente sabemos cómo se fugan los dólares ya desde el agro, desde la minería, y este ajuste no ataca estas causas, ¿no? Estas fugas de divisas, no ataca la falta de hidrocarburos, no te está dando una opción de qué vamos a producir ahora. No tenemos hidrocarburos, ok, vamos a buscar más hidrocarburos, no han dicho nada. Lo que ellos se referían como el Estado tranca, en realidad es el Estado tranca para sus intereses de explotación a la clase trabajadora y también a los solos bolivianos, porque como bien vos decías, Joaco, de algo que se han servido demasiado, porque sí, o sea, cuando ingresaba muchísima plata al Estado boliviano a través de la exportación de los hidrocarburos, quienes se han beneficiado también de eso, y como nunca antes en la historia, también han sido los banqueros y la agroindustria. Claro, ellos han hecho sus empresas, han crecido económicamente, más que cualquier otro sector. Sin embargo, cuando llega la crisis, quienes pagan son las clases populares, son los pobres. Y es más, ni siquiera van al punto de los orígenes de la crisis, que en muchos casos, además de que se acabaron las reservas de los hidrocarburos, bueno, se halla el Mayaya, pero vamos a ver eso después de 4 años,
es la fuga de divisas, ¿no es cierto? Y con este paquete de medidas lo que están haciendo más bien es incentivar a que se sigan fugando más divisas, porque dentro de este decreto, como bien decía Benjo en sus anteriores intervenciones, es voluntario. Así vamos a esperar a que el empresario, por los hermosos corazones que tienen, nos repartan migajas de lo que son realmente sus patrimonios gigantescos, ¿no? Otro dato importante que me gustaría, analizar, no datos, sino una cápite de este decretazo, es la desregulación productiva, que está en el título 3 del decreto, ¿no? Y bueno, esta parte del decreto significa la eliminación de las autorizaciones previas de importación con el Senavex, ¿no? Ya no van a tener que tener estas autorizaciones, ¿no? Y bueno, dado su efecto contrario, no va a generar una reactivación de la industria nacional, sino por el contrario se va a profundizar la desindustrialización y la dependencia a las importaciones, ¿no? Ahogando a las pequeñas y medianas industrias que sí tenemos en el país, ¿no? Es pues la ley del más fuerte del mercado mundial en la periferia del centro capitalista, con muchos elementos de superexplotación que vivimos en el sur global. Justamente, porque es una pelea de David y Goliat, y no voy a hacer la referencia que David va a ganar porque está acompañado por Dios, sino que si vos liberas las exportaciones, si vos haces que el mercado de Bolivia para el extranjero sea mucho más atractivo, va a venir una mega empresa. Y voy a poner un ejemplo, solamente un ejemplo. ¿Ok? Va a venir una mega empresa como Coca-Cola, que ya está, que va a entrar con más fuerza y que no solamente tiene todo para ganar a cualquier otra empresa nacional, sino que viene con la intención no de venir a competir y de hacer que el mercado se mueva más y de que haya competencia, porque esta mentira neoliberal de que el libre mercado es la solución a todo, nos ha estado comiendo mucho la cabeza y nos ha convencido de que el mercado es un lugar donde todos pueden competir, pero la verdad es que no. El mercado neoliberal que nos están vendiendo solamente es un campo ni siquiera de batalla, sino de tortura para la dictadura del capital. Es un campo de tortura para las empresas, en este caso pequeñas, que son nuestras empresas nacionales, que van a terminar probablemente absorbidas, desapareciendo. Y eso, un poco acompañando lo que vos dices, Joaco, gracias a esta ideología en realidad antigua de libre mercado y el neoliberalismo un poco refaccionado durante los 90s y ahora retomado por Milley con el marco teórico de Milton Friedman y la Escuela de Chicago. Bueno, ellos en Argentina, gracias a estas medidas que está empezando a tomar el presidente Rodrigo Paz, adivina cuántas empresas medianas y pequeñas se cierran por día en Argentina. 28. ¿No? ¿Cómo que el libre mercado impulsa a la economía de los pueblos? Eso es totalmente falso. Es la imposición del lobo en el gallinero. Claro, se ven las realidades que rompen con esta narrativa que antes la gente te decía, no, el Estado a mí no me deja emprender, yo como emprendedor no puedo sobresalir, que el Estado me pone muchas trabas, y ahí te das cuenta que es falso, digamos, es que realmente el mercado actúa, digamos, en una pelea de ponerle un tipo que pesa 200 kilos contra uno de 50 kilos y... Contra un niño. Y sin árbitro, digamos, eso es lo que quieren. Y es más, incluso yo creo que esta oligarquía agroindustrial y minera, digamos, a la cual me refiero, ahora va a pasar a ser un papel de sumisos, porque ni siquiera ellos pueden combatir contra los grandes empresarios y las grandes transnacionales. Ahora estos solo van a ser los sumisos de seguir esos lineamientos. Los que tienen la estampita de bien portado por el capital transnacional. Sí. Tienes permiso para vos hacer lo que quieras mientras yo no esté, pero cuando venga te quedas calladito y eso es lo que yo digo. Y aparte también hay que darnos cuenta que esto es lo pequeño, o sea, lo que estamos analizando ahorita, esto es lo pequeño, porque a futuro lo que realmente quieren es comprometer nuestros recursos naturales, y eso es lo que va a suceder. Esta es la fase preparatoria para después comprometer litio, la industria minera, las tierras raras, seguir comprometiendo los hidrocarburos. Entonces,
hay que estar alerta y por eso es que el pueblo desde ya se tiene que movilizar. Y justamente ojo con eso, ¿no? Porque no es cuestión de Bolivia nomás, y hemos estado viendo que cómo se ha estado moviendo la geopolítica de América del Sur, donde el triángulo del litio ahora es de los gringos. Claro, El ya triángulo ha sido Argentina, tomado. Bolivia y Chile, ahora recientemente con la victoria de Kast, el triángulo litio ahora está sometido a Estados Unidos, a los intereses gringos, a los intereses genocidas. Entonces hay que actuar, hay que salir, hay que teorizar también y hay que entender cuáles deberían ser las medidas, no solamente en la calle, sino las medidas que tenemos que exigir para que nuestros recursos naturales no estén comprometidos. Y es que estos gringos también ya ni siquiera ocultan lo que hacen. Nos los han dicho explícitamente el año pasado. La comandante del sur, del subcomando sur, Laura Richardson, ya nos había dicho el año pasado que vienen por nosotros, que vienen por las tierras raras, que vienen por el litio, que vienen por el gas, por el petróleo, que América Latina es un territorio lleno de recursos que les interesan. Ya nos lo dicen abiertamente, incluso ya han publicado su documento de seguridad nacional hace unos días atrás y están especialmente enfocados en América Latina. Y gracias al lawfare, las guerras sucias, la manipulación mediática, la dominación cultural y del sentido común, con sus grandes capitales, por supuesto, invertidos en esto, en dominar el sentido común de nuestros pueblos, se han impuesto en Argentina, se han impuesto en Bolivia y también recientemente en Chile. Y a los que se nieguen a ser sumisos al imperialismo yanqui, les declaran la guerra, hacen intervenciones militares como está pasando en Venezuela. Hay un pueblo que se resiste y que quiere ser libre y pues sufre un ataque directo del imperialismo. Entonces la única respuesta que puede haber acá es pues organización. Finalmente, y un poco volviendo al tema que nos reúne hoy día, que es el decreto 5503, volviendo a nuestro tema, es un poco necesario mencionar estas auditorías express, ¿no? para sellar el decreto, que son están incluso explícitamente señaladas que son un instrumento de persecución política contra no solamente las anteriores gestiones, no solo contra el gobierno de Luis Arce o contra el gobierno de Evo ni sus autoridades. Va a ser un pretexto para perseguir a los líderes sociales, a los líderes de los movimientos sociales, para que después puedan justificar intervenciones antipopulares de mayor magnitud, ¿no? Es decir, si no reaccionamos ahora, que es, como vos mencionabas, Benjo, la etapa preparatoria para la escalada violenta del neoliberalismo y el fascismo, que siempre viene acompañado del neoliberalismo, porque siempre tienen que apaciguar el fervor social para meter sus medidas, pues si no reaccionamos ahora, pues ¿quién nos dice que no vamos a estar como Ecuador después con no sé cuántos asesinatos al día? No solo a líderes sociales, sino a gente que se pronuncia de forma contraria a las fuerzas del orden. Entonces, bueno, hay que ver cómo se gestan las resistencias y quisiera un poco que me comenten también, por lo que han podido ver el día jueves y viernes, fundamentalmente, cuáles han sido las reacciones del pueblo. Yo había visto un poco que los ponchos rojos se habían pronunciado, que desde el trópico igual se habían pronunciado. La COB el viernes igual tuvo una reunión desde la mañana que duró muchísimas horas, donde decretaron el paro indefinido. La CESUD-CB por su lado lo mismo. Bueno, ¿cuáles son sus reacciones y cuál es su pensar con respecto a las reacciones populares? Bien, mira, a ver, yo te diría que la única alegría que saco de eso es que todos llegamos a juntarnos en un punto en común. O sea, nos ha tocado tan fuerte este decretazo que ya ahí por el momento nos estamos olvidando de las anteriores rivalidades que teníamos, las subidas de ego en las propias organizaciones que había, porque de lo que ahora se habla es del impacto serio que se tiene en los sectores populares. Entonces, a partir de ese
a partir de esa molestia en común que tienen las organizaciones, yo creo que la medida corta está dando resultados. En un día ya tienes toda La Paz paralizada, movilizada, entonces eso es un punto a favor, digamos, del cual tenemos que aprovecharnos. Y por otro lado, también te diría que la reacción del gobierno todavía igual no la estamos viendo, no sabemos si van a volver a sacar su aparato represivo, si hay que alistarnos para las futuras represiones. Y un poco se puede intuir eso. A un mes del gobierno ya mataron a 2 comunarios. Eso es cierto, también. Y sí, creo que ya viendo lo positivo, sí el pueblo se está organizando, sí el pueblo se está movilizando. Es importante que no cedan, porque también entendemos que el gobierno va a utilizar una lógica de querer pactar con ciertos sectores para bajar la desmovilización y así quitar ese ímpetu que ahorita se tiene. No bajemos la guardia, no bajemos la guardia, estamos conscientes de que este decretazo no es para el pueblo, sino para cargarle la responsabilidad de mantener a los ricos tranquilos, a la gente trabajadora, porque el decretazo no va a atacar a los problemas de base. Y También tal vez creo entendiendo que igual, perdón, sí, entendiendo la otra cara de la moneda, ¿no? De esta gente privilegiada, de los clase medieros, completamente alejados de una realidad, que piensan que es la única manera, ¿no? de arreglar la situación, y que masistas tontos que por su culpa y ahora se aguantan. Es una guerra de relatos igual, ¿no? Es una guerra que de es relatos. inevitable. Y a esta gente, a los clase medieros, que están completamente alejados de realidad, pero al mismo tiempo están más cerca de... A eso voy. No les va a durar mucho esa realidad que están viviendo, porque esto también les va a afectar a ustedes, porque ustedes que tienen autito no van a gastar 200 bolivianos en gasolina a la semana, van a gastar 400. No se van a gastar ya 200 pesos en un fin de semana, se van a gastar 400 también. Todo va a ser el doble, su poder adquisitivo va a reducirse a la mitad si tienen suerte. Entonces, sean conscientes, por favor. No estamos yendo en contra de ustedes necesariamente. Estamos tratando tal vez de que se concienticen de que ustedes y nosotros estamos muchísimo más cerca de la dulcera de la esquina, del maestrito del minibús y del vagabundo también, que de cualquier político, que de cualquier empresario grande, que de cualquier Doria, que de cualquier Branco, que de cualquier Claure. No estamos cerca de ellos, somos pueblo y tenemos que comportarnos como tal. frente a las respuestas también yo creo que tienes una vicepresidencia, tienes a un Lara que También está reuniendo prácticamente todas las bancadas para tratar de abrogar este decreto. Entonces eso igual es un punto importante que hay que tocar, porque si tienes un vicepresidente que reúne a casi toda la bancada que está en la asamblea a hablar y a debatir de cómo abrogar este decreto, entonces es un punto importante también, que no crea que Rodrigo Paz y los 20 millonarios que quieren dominar al país No la tienen tan fácil, ¿no? Así es. Hay un contrapoder dentro del propio poder, pero le falta ideologizarse un poco más, creo, a mi criterio. Igual, lo que me preocupa, y en sintonía a lo que vos decías, Joaco y Benjo, sobre las resistencias que se están gestando desde las organizaciones matrices de nuestro país, como es la CSUCB, la COP, los Ponchos Rojos, etc. Lo que a mí me preocupa es que días antes están como que preparando el escenario para criminalizar la protesta social, ¿no? Que quieren, no me acuerdo bien si es que ya declararon y afirmaron el decreto en que se criminaliza a cualquier persona que bloquee con 25 años de cárcel, ¿no? Eso es criminalizar la protesta, que en realidad es un derecho constitucional que tenemos, ¿no? Es lo mínimo que podemos exigir, es nuestro derecho a la protesta, y que
Eso se está pensando y se ha pensado incluso antes de lanzar el decretazo, ¿no? De criminalizar la protesta, y esto con el antecedente inmediato de que han matado a 2 comunarios en Cotapachi. O sea, eso es lo que me preocupa un poco, y hay que estar preparados para organizarse, porque hay que reconocer algo: los agroindustriales, millonarios, multimillonarios, los empresarios mineros, los banqueros, que en muchos casos se tratan de las mismas sociedades civiles, ¿no? Se tratan de las mismas personas que están en el rubro de estas empresas. Bueno, sí tienen su proyecto estratégico claro, y es hacer retroceder todas las medidas sociales que se han conquistado desde el 2006 en adelante. Su proyecto es ese: retroceder y usufructuar a través de los recursos naturales y la explotación y la especulación al pueblo boliviano, hacer sufrir al pueblo boliviano, ¿no? Revertir el ciclo histórico de las luchas populares que dieron con el proceso de cambio, ¿no? Por nuestra parte, y yo les pregunto, queridos compañeros, ya a manera de ir cerrando, nosotros, por nuestro lado, después de la atomización del MAS y PSP, después de la división y las cosas que pasaron, nos pregunto, ¿estamos en capacidad de resistencia? Yo creo que sí, pero ¿tenemos la claridad del proyecto histórico? ¿Tenemos proyecto histórico? Y bueno, les pregunto eso porque recordemos el 2003, cuando en octubre se hizo la agenda, ¿no? Con los 2 pedidos que eran una agenda pues bien interesante y bien revolucionaria en su momento, la constituyente y la nacionalización. Había el proyecto histórico, y siento que eso nos falta nuevamente construirlo de a poco, y eso se va a ver nuevamente en las calles. ¿Cómo construimos este nuevo proyecto histórico? Y necesitamos claridad en el mismo para ser estratégicos en tanto nuestros accionares que apunten hacia una misma agenda y hacia un mismo objetivo, ¿no? Porque para que el sujeto histórico vuelva a asumirse como tal, es necesario pues tener un proyecto histórico a largo plazo y que sea de las clases populares para gobernarse a sí mismas, ¿no? Esa creo que es la parte más importante de la tarea, que en tanto el calor de la resistencia se pueda consolidar un proyecto histórico, porque lo que han hecho los del gobierno, fundamentalmente Rodrigo Paz y todas las clases oligárquicas y las élites que están consolidadas y representadas incluso en los ministerios de Rodrigo Paz, tienen su proyecto estratégico de retroceso. Nosotros tenemos que tener también nuestro propio proyecto, porque lo que han hecho es hacernos la declaración de guerra a los sectores populares, a la clase trabajadora. Y creo que la respuesta siempre van a ser las calles, porque, como decía el comandante Chávez allá en Venezuela, hoy asediada por el imperialismo yanqui, pero también resistente, la esperanza está en la calle. Conclusiones finales, queridos compañeros, y aprovechan para despedirse. Bueno, yo te diría que cuando tienes una masa y unas bases movilizadas, es donde van a surgir los liderazgos, se logra la organización y la revolución se produce. Entonces, sí tengo mucha fe y tengo mucha esperanza en que en este punto de calor que tú dices, vamos a encontrar nuestro horizonte. Y si no lo tenemos igual, de todas maneras hay que construirlo, ¿no? Y bueno, mi análisis a grandes rasgos para mí y para despedirme es que no permitamos retroceder en esta doctrina destino manifiesto que te da Estados Unidos, porque si bien te está volviendo a implantar esta doctrina Monroe en la cual ya nos ganaron, no hay que dejar que avancen más y ya te presenten esta doctrina destino manifiesto y a través de la divinidad quieran intervenir y atacar a todo el sur global. Entonces no tenemos que permitir eso. O sea, ya perdimos en cierta doctrina, no retrocedamos tanto, ¿no? Ese es mi análisis de despedida. Su destino manifiesto divino, ¿no? Y después ellos son los científicos, los modernos. No, los negacionistas climáticos hoy en día. En realidad el absolutismo viene del imperialismo yanqui, no de los pueblos del Medio Oriente, como han hecho creer con su maquinaria cultural. El absolutismo viene de Estados Unidos. Breve paréntesis. Dale, Joaco.
Bueno, para culminar un poco, creo, primero recalcar que este decretazo no es para ayudar a la gente ni para ordenar la economía, sino para hacernos más sumisos todavía al extranjero, a la idea de colonización gringa israelí, uno, y para enfocar tal vez un proyecto histórico, primero creo que tenemos que escuchar a nuestras bases, qué es lo que necesita nuestra gente. Uno. Dos, darle prioridad a nuestros sectores vulnerables. Que los ricos paguen la crisis. Y como decía Marx, ¿vale? Y Benjo, las transformaciones profundas requieren de la movilización organizada de las masas hacia la redistribución y el desarrollo soberano. Estamos en movilización, tenemos que mantener esa organización y tenemos que transformar profundamente la estructura de nuestro país para poder pensar en una vida digna para nuestro pueblo. Muchísimas gracias, Joaco. De esa manera, queridos amigos y amigas que sintonizan a Viayala TV, despedimos nuestro programa Iskra del Sur, un programa enfocado desde el análisis joven de la geopolítica desde el sur. Nos vemos el próximo sábado al mediodía por Viayala TV, un continente de culturas.